Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Genuina institución para apoyar al prójimo más carenciado, en este caso afectado por una enfermedad que todos sabemos lo catastrófica que es el cáncer. Degrada la salud, degrada los activos, los bolsillos de las familias, y más en familias humildísimas, atrapadas allá en la ruralidad más profunda. Imagínense llegar a los médicos especialistas, a los centros de tratamientos de radiología o de quimioterapia, analítica. Esa analítica es carísima, las imágenes también, cuántos problemas, hay que enfrentar, la verdad, la hospitalización, todo eso es costosísimo. Solo instituciones como estas, fortalecidas, pueden ayudar a familias humildes, lejanas de los centros metropolitanos, porque aquí están todos los especialistas, están todos los equipos y están las facilidades para llegar a los centros más importantes para atacar esa enfermedad. Hay que apoyar este tipo de instituciones como estos patronatos comunitarios, que es gente de cristianísima formación, sin fines de lucro. Ahí no hay lucro. Gente que está libre de advertencia, de cristianísima formación. Lo hemos manifestado muchísimas veces aquí. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bueno, hoy es Día del Maestro, 30 de julio. Ayer era día de Pedro y Pablo, de San Pedro y San Pablo, que son los patronos de Villa González, las patronales de Villa González.
son la de San Pedro y San Pablo. Entonces, son fechas que nosotros niños recordamos muchísimo, porque esas eran fiestas patronales que ya los pueblos han ido perdiendo esa, diríamos, no la fe, pero sí esos actos de religiosidad propios de la fe, no hay duda, pero la gente lo que está en medio menos conceptual con las cosas de la iglesia, tal vez, no sé si yo me estoy explicando claro con esto, pero imagínense una juventud dada al alcohol y a las drogas y al sexo y a todos estos vicios verdaderamente perniciosos. Entonces la juventud no está en lectura, no está en iglesia, en escuchar la voz de los maestros espirituales, que son los sacerdotes, porque son los que siguen al gran maestro, que fue Jesucristo. Ese es el gran, hoy es el día de ese gran maestro, porque ese sí fue un maestro, claro, espiritual, religioso, pero para que amásemos a Dios. Oiga qué mensaje trajo el caballero Jesús, que yo lo pongo casi en un nivel de la calle, como se dice, pero Jesucristo fue un hombre hecho y derecho, que murió de 33 años, pero lo conoció todo el mundo de su época, o por lo menos comenzaron a conocerlo, y anduvo visible en aquella Roma, no en Roma, pero en su Israel, en su tierra santa. Caminó, anduvo y todo el mundo lo vio y lo conoció y vio de sus milagros y de sus charlas, de su maestría, como se dice. Ese fue el verdadero maestro, indiscutiblemente. Ahora, en el aspecto terrenal, en ese aspecto del aula, yo quiero recordar dos maestros que son, pienso yo, la gente que organizaron la Escuela Nacional. Eugenio María de Hostos, el maestro, el gran maestro de la sociedad dominicana, el dominico puertorriqueño, y su alumna más aventajada, Salomé Ureña de Enrique, que también se dedicó a la formación de las damas, y Hostos de los maestros y las damas, un hombre extraordinario. Entonces, Hostos fue el verdadero sembrador, como le llamó Juan Bosch, otro gran maestro también, pero Hostos es ese gran maestro, y yo creo que nosotros tenemos que seguir recordando, aunque sea en el bicentenario de su nacimiento, que será en el 2039, y ya no faltan tantísimos años tampoco, porque ya lo que faltan son 5 y 9, 14 años, eso pasa como nada. Bueno, entonces Hostos, señores, aquel revolucionario de la conciencia, porque Hostos fue un hombre que vino a predicar aquí, tuvo muchos problemas con esa, diríamos, con la iglesia, la intemperancia eclesiástica de esa época que no entendía. Parece que Hostos era un protestante, porque el hombre no quería nada con la iglesia católica, era un protestante y creía que la religión protestante era más progresista, un hombre que empujó al progreso indiscutiblemente, y sus enseñanzas, un hombre, un humanista, porque conocía de todo. Ese sí es verdad que fue un maestro, tenía una maestría en humanidades, porque fue un hombre especialista en derecho constitucional. Aquí puso clase en derecho constitucional, porque la gente estaba pegada a tradiciones muy atrás y europeas. Él se ocupó de presentar esa constitución norteamericana y hacerle los ajustes para que nosotros adoptáramos. La verdad que fue un verdadero sembrador. Ese es el maestro, ese maestro que él y Salomé Ureña prepararon a verdaderos maestros, hablistas diríamos, de la
del castellano, esa práctica de hablar con corrección el castellano y enseñarlo, señores. Qué extraordinario trabajo hizo Eugenio María de Hostos en este país. Y Salomé Ureña de Enrique también. Que parece que ayer, como era 28 y 29, día de San Pedro y San Pablo, bueno, nació, ella le puso el nombre de Pedro a su hijo mayor, a Pedro Enrique Ureña. ¿O era su hijo mayor? Sí. No sé, porque hubo uno que murió joven, muy joven. Creo que se llamaba Manuel, si mal no recuerdo. Pero Pedro Enrique Ureña nació el día de San Pedro y San Pablo. Y su nombre lo llevaba ahí. Pero hay que felicitar a los maestros que todavía quedan, que son maestros de verdad, que vienen con esa tradición hostosiana, esa tradición de esa escuela, señores. Hay que ver los alumnos de Hostos y de esa escuela hostosiana, los maestros que formaban a la gente. Y yo me acuerdo mucho de mi papá, que mi padre lo educó un hostosiano, que mi padre fue a la escuela, en esa escuela en Santiago, que se iba de Palmar abajo, de Palmar arriba, se cruzaba por Jacagua y ahí llegaban a Santiago. Y, señores, este señor, ¿cómo se llamaba? Don Manuel de Jesús de Peña y Reynoso, aquel hombre. Un hombre que fue secretario particular de Carlos Manuel de Céspedes, el presidente alzado de la Cuba revolucionaria en la Guerra Larga. Don Manuel de Jesús de Peña y Reynoso era el secretario particular de ese es el padre de la patria cubana, don Carlos Manuel de Céspedes, que no es Martí, es ese señor el padre de la patria cubana. Y ese dominicano ilustrísimo, de esa escuela hostosiana también, que fue Manuel de Jesús de Peña y Reynoso, instaló escuela en Santiago y allá enseñaba, me decía mi padre. Entonces esa escuela hostosiana, todas esas lumbreras de final del siglo XIX y principio del siglo XX, todo eso fue la influencia de esa escuela hostosiana. Y seguía con los Enrique Ureña, con Pedro Enrique Ureña, que fue superintendente de educación aquí. Esa gente aplicaron toda yo creo que la escuela hostosiana. La desmontó Balaguer, yo creo, en el régimen de Trujillo, porque, como se sabe, había muchas presiones de la Iglesia Católica, indiscutiblemente, y el régimen quería llevarse bien con los católicos. Los protestantes no eran problema, ni los hostosianos eran tanto. Entonces había que entender esa realidad. Balaguer tuvo que reajustar muchas cosas de esas, pero esa escuela hostosiana, los hombres y las mujeres que salieron de ahí, fueron verdaderos maestros, profesionales de ultimísima calidad y conciencia. Un revolucionario de la conciencia. Ese fue ese maestro que se llamó don Eugenio María de Hostos. Que por cierto, ayer yo leyendo, que siempre ando por esas páginas de Trujillo de cerca, de don Mario Rick Vitini, que en paz descanse ese caballero ilustre de este país. Y don Mario, que escribió esa magnífica obra, que yo se la recomiendo a la gente, que lea ese libro de don Mario, si quiere conocer a ese Trujillo, que don Mario sí lo trató mucho. Y luego se disgustó con su régimen y se exilió. Bien. Pero don Mario citaba un caso, o cita ahí, mejor dicho, un caso, que sucedió en San Cristóbal con el ayuntamiento de San Cristóbal, que el alcalde era un hombre serísimo, apellido Prieto. Pero dentro de ese consejo edilicio que había en ese momento, aprobaron yo creo que fue una recepción a Trujillo, un viaje de eso de Trujillo, creo cuando vino quizá no sé si fue cuando vino de España,
y le hicieron y engalanaron a San Cristóbal el ayuntamiento y gastó un dineral el ayuntamiento. Pero Trujillo, que era un hombre demasiado enredado, como se dice vulgarmente, un hombre con unos caprichos muy peligrosos, entonces quiso, como dicen, cananear a esa gente, echarle una canana. Don Mario era el fiscal de San Cristóbal. Pero lo que me chocó que dentro del grupo de concejales había un hijo de Eugenio María de Hostos que vivía en San Cristóbal y se llamaba Hostos, creo que era, no sé, no recuerdo. O tenía su nombre, no recuerdo el nombre, pero hijo de, lo cita don Mario como hijo de Eugenio María de Hostos. Es decir, que Trujillo metía preso a quien fuera, como dice. Ese hijo de Hostos fue de lo que cayó preso, como dice, en San Cristóbal, por una cosa disparatada, pero que Trujillo era así, un hombre de mucho capricho. Bien, entonces, felicidades a los maestros dominicanos, porque buenos o malos, como se dice, o incapaces, o como sea, son los bueyes con lo que estamos arando en nuestras escuelas públicas y privadas, porque también los maestros, hoy es día de los maestros de la escuela privada también, es de todos los maestros. Vayan nuestras felicitaciones. Bien, entonces el Banco Central, que no se pierde, el gobernador Valdés, es un hombre que nunca camina por esa acera de la imprevisibilidad, como se dice. Siempre están vigilantes, saben que en Estados Unidos la Reserva Federal mantiene su tasa de política monetaria todavía un poco alta. Y Donald Trump, aunque pelea con el señor Jeremy Powell y ha tenido unas discusiones terribles y dice que lo va a quitar, pero no se atreve a quitarlo porque tiene un periodo ahí hasta el 2026, creo, o 27, no sé. Entonces, en Estados Unidos no ha variado la tasa de política monetaria. El Banco Central mantiene la de aquí, relativamente alta también, quisieran bajarla, pero no la pueden bajar porque eso lo que crea es inflación, según los técnicos. Entonces el banco decide dejar la tasa en 5.75% anual, la tasa de política monetaria. Vamos a ver si tengo la información por aquí. Bien, entonces la repos, que es la de expansión de liquidez, repos a un día, esa tasa estará en 6.25% anual. Mientras que la tasa de depósitos remunerados u overnight, como le llaman los técnicos bancarios, esa tiene 4.50% anual de tasa. Se mantienen esos niveles de tasa porque el Banco Central sabe que aunque hay muchos conflictos geopolíticos, guerra y muchas variaciones de precios de materias primas básicas como el petróleo, suben, bajan y hay una situación muy anormal. Aquí la inflación está controlada, dice el Banco Central que tenemos una inflación de 3.84% en mayo de 2025. Se mantienen los rangos que el banco se ha propuesto entre 4.0 y 1.0, es decir, más o menos 5. Entonces, ese es el esquema que tiene los precios de los componentes más volátiles de la canasta. Se ubicaron en 4.22% en mayo. Ambas en torno al centro de la meta de 4 puntos más o menos 1, es decir, un 5%, entre 4 y 5%. Eso está muy bien, aunque la Junta Monetaria aprobó 81 mil millones de pesos para facilitar el crédito a tasa de 9% anual, es decir, que el banco busca la vía de darle liquidez a la economía, de activarla, aunque quisiera bajarle esa tasa, pero lo explica muy claro y se sabe que no se puede, porque técnicamente
es poner en apuro la estabilidad macroeconómica. Muy bien, que siga así Valdés, porque Valdés ha sido exitoso, porque son más de 20 años que tiene ahí y los resultados son medibles. No visibles nada más, medibles. Esa es la pura verdad. Bueno, señores, la Policía Nacional, la policía eso es lo que se llama una institución trapecial, digo yo. Eso sube su rating de comportamiento y luego lo estropea y se va al suelo y vuelve y toman y salen por ahí, detienen a varios o a un delincuente muy buscado y levantan su rating. Y viene un agente y maltrata, o 3 agentes maltratan, matan y atropellan a cualquiera y le arrancan la cabeza y su rating se va al suelo. Es un trapecio. Entonces la policía, que tiene una conducta con los intercambios de disparos, que decía yo el día pasado aquí, ¿por qué que la policía no mata haitianos aquí? Haitianos delincuentes. No hay intercambio de disparos. Bueno, vamos a detener un delincuente, o detuvimos un delincuente que le dicen la verete. Oiga, la verete. Por Sosúa, por allá, o Montellano, no sé. Entonces resulta que la verete sale fresquecito, la policía ni lo toca. Un delincuentazo, según la policía, que detalla ahí los crímenes cometidos por ese caballero. Pero lo que yo veo sospechoso es que la policía no lo mata a los haitianos, porque si es un dominicano inmediatamente se aparece y que tiene 30 fichas, que fue un intercambio de disparos y muerto. Y no uno, matan 2 y 3 juntos. La Policía Nacional. Entonces a los haitianos se entregan, parece, yo no entiendo cómo es que la policía no lo mata, no le dispara a esos delincuentazos, ellos no son peligrosos. Y donde quiera que cometen una fechoría, lo mínimo que hace es cortarle el cuello a la gente. Como para recordar aquella expresión de Ulises Heró, el pescuezo no retoña. Ustedes están oyendo, qué dicho tan mal dicho es. Como decía don Tomás Casal. ¿Cómo era que decía don Tomás? Hay dichos bien dichos y dichos mal dichos. Y seguiré a caballo, ese es un dicho mal dicho de Trujillo. Ni justicia ni privilegio, un dicho bien dicho de Balaguer. El pescuezo no retoña, un dicho mal dicho de Ulises Heró. O jugamos todo o se rompen la baraja, un dicho bien dicho de Juan Pocho. Genial, don Tomás, que en paz descanse ese caballero ilustre del país. Pues bien, entonces estos haitianos, yo no entiendo por qué que la policía no actúa contra estos criminales tan peligrosos, porque son más peligrosos que los dominicanos, porque ellos tienen, por lo menos tienen cédula y tienen identificación, pero oigan cómo es que identifican estos elementos. La verete, ese delincuentazo, preso por la policía, no hay intercambio de disparos ahí. Entonces suena como raro, no es que uno quiera que maten a la gente, pero ¿qué ganamos nosotros preservándole la vida a delincuentes de este nivel? Que vienen a cortarle los cuellos a las personas, lo hacen picadillos a sus víctimas. O si van a violar una joven, una señora o una jovencita, son 10 por grupo, por manada, 10, 15 que van a violar a una mujer. ¿Usted cree que esa gente son dignos de estar vivos? Y yo no soy no soy un hombre de prácticas sicarias, pero ni de vocación sicaria. Pero hay cosas que por justicia yo creo que tienen que ver. Debiera haber una pena de muerte especial para crímenes de esos niveles, porque son cosas muy graves. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma,
sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bien, siguen, ¿cómo se dice esto? Los políticos dominicanos han abierto el debate electoral porque tiene sus reglas, sus normas, la ley electoral tiene su plazo, pero la Junta Central Electoral no tiene fuerza. Le falta la voz áspera del que manda, le falta. Y la Junta no tiene, parece, se siente incapaz, no incapaz, sino sin poder para llamar a capítulo a los políticos que están en promoción de sus candidaturas, principalmente en el PRM y en el PLD, que hubo un asomo por el Tribunal Superior Electoral, frenó esa intención del PLD. Quedará ahí como en stand-by, no sé si ellos la van a asumir, porque la Fuerza del Pueblo no está en campaña de promover candidatos, porque todo el mundo sabe que tiene un candidato ahí que se llama Leonel Fernández, que no necesita presentación. Pero hay sectores que quisieran ver una especie de choque entre padre e hijo. Y yo no sé por qué. Hay gente que promueve a Omar. Si Omar dice que no está en eso y que además él se debe a su partido y que su partido también tiene a su padre ahí, que es un candidato, el candidato natural del PLD, de la Fuerza del Pueblo, porque Leonel es el líder fundador de ese partido y tiene vocación de poder, no lo niega, que quiere ser presidente de nuevo, ha formado su partido sobre la base del trabajo político y tuvo una prueba de fuego en las elecciones pasadas y escaló una posición de poder porque ganó alcaldía y ganó senaduría y diputados, etcétera, etcétera. La Fuerza del Pueblo es su partido y es su soporte. Bien, pero en el PRM hay esa lucha soterrada que hemos dicho nosotros que va a traer problemas, porque esa familia política siempre, ese tipo de conducta, dijimos nosotros hace tiempo, que la fratría es una práctica que se impuso en el PRD y todo ese ADN de lío, de esa fábrica de líos que fue el PRD, se traspasa a esa generación hoy más joven, pero sigue con la misma conducta, pero ahora con un peligro mayor. Porque aquella fratría venía con liderazgos fuertes
Y como eran tan fuertes, los liderazgos se necesitaban. Y si no, tenían que irse a pique. Ahora, estos jóvenes dependen, y aquellos no ocupaban cargos públicos de decreto, como se dice, porque Salvador de Blanco era un candidato con un liderazgo dentro de ese partido, pero no estaba nombrado por decreto en su gobierno. Igualmente Jacobo Magluta, en el gobierno de Antonio Guzmán y en el gobierno de Salvador de Blanco, los líderes eso no tenían cargo, ni José Francisco Peña Gómez. Ahí nadie lo podía destituir y que con un decreto ni nada. Esos liderazgos tenían su propio espacio de elección. Peña Gómez fue síndico, Salvador fue presidente de la República, don Antonio presidente también, Jacobo presidente en un interinato ahí luego de la muerte del presidente Fernández, pero un líder muy importante y un competidor de primer nivel contra Balaguer y todo aquello. Y el PLD incluso. Entonces, aquellos liderazgos no son como estos, que todo depende aquí de un decreto, pero más que de un decreto. Estos candidatos del PRM o estos precandidatos o estos aspirantes a candidatos del PRM son funcionarios públicos que dependen de un decreto. Entonces, don Antonio no hubo que buscar auditoría en él. ¿Por qué? Porque don Antonio se suicidó, se fue. Jacobo Magluta nunca se auditó, pero no tenía administración, diríamos, más que en el Senado. Como vicepresidente no manejaba recursos, aunque fue director de CORDE. Pero Jacobo Magluta, sus funciones pudo haber sido auditado de CORDE y todo aquello, pero él no tuvo escándalo. Y en su gobierno, como presidente, ya finalizando el mandato, fue muy breve. Era difícil poder evaluar, se anunciaban y se decían muchísimas cosas, pero uno sabe que en esa lucha tan descarnada que había en esa época en el PRD, se decían muchísimas cosas, pero había que probarlas y analizarlas, etc. Pero eran esos liderazgos mayores. Estos jóvenes que están ahora son gente que están administrando recursos públicos y están haciendo campaña desde esos cargos, que aquellos no lo hacían. Porque Salvador como senador podía hacer campaña, porque no estaba afectando al gobierno de don Antonio Guzmán, por lo menos en materia de administración de recursos, ni al bien común, como se llama, o al fisco, no lo estaba afectando. Igual Jacobo Magluta y José Francisco Peña Gómez, más todavía, porque Peña Gómez nunca aceptó cargo. Digo, cargo electivo, por decreto. Que no fueran tal vez asesoría y cosas de eso, pero no, yo no recuerdo que Peña Gómez tuviera algún cargo por decreto. Pero esta gente está haciendo campaña desde sus cargos públicos, y con esos cargos públicos es que le dan un poco de brillo a sus aspiraciones. Pero sin esos cargos no son nada, nada serían. Porque ¿quién conocería a un joven, el director de INAPA, si no tuviera el cargo? ¿Qué fuera? Nada. Igualmente, hasta que fuera Guido Gómez Mazara, el mismo conversador, hablista, que él tiene buena dicción y tiene buena cultura y se maneja, pero eso no hay un comportamiento de Estado, qué sé yo, ser reflexivo y que por lo menos que tengan características de hombre de Estado. Y yo me pregunto, cuando uno decía, por ejemplo, un Balaguer, un hombre de Estado como Balaguer, bueno, su personalidad tenía que encajar en una suerte de lo excepcional, para cuya perspectiva que pudiera tener de progreso, de futuro, pudieran incluso hablar de un proceso, como le pasó a Balaguer, un proceso de recuperación nacional, porque hay que ver qué fue aquello. Primero la transición del Trujillato,
y luego asumir este país en el 66, como estaba este país. Eso es un proyecto, ese es un hombre excepcionalmente eficaz, el que acepta un reto de ese tipo. ¿Y usted cree que todos estos muchachos tienen pueden presentar? No que sean como Balaguer, porque uno sabe que Balaguer ya venía de una experiencia y una tradición de trabajo y de modelando un hombre de Estado. Esa es la pura, y terminó siendo no un hombre de Estado, digo yo, sino un doctor de Estado. Ahora, ese mismo comportamiento del hombre de Estado, además de esa excepcionalidad, esa eficacia para llevar a cabo un proceso de recuperación nacional, pero también un hombre con una visión de progreso, y Balaguer la tuvo, una visión de progreso, pero además que no fingiera, sin fingir arrepentimiento. Balaguer siempre fue muy coherente, esa es la verdad, y además podía conversar de temas globales. Eso es un hombre de Estado. Sin embargo, cuando uno pensaba que era difícil que alguien llegara a esos niveles, y usted tiene que ser honesto, y usted puede ser leonelita, antileonelita, danilita, abinaderita o lo que usted quiera, pero a Leonel Fernández hay que reconocerle que califica en esas condiciones. Fue un hombre excepcionalmente eficaz. ¿Para qué? Para llevar a cabo un proceso de recuperación, porque aquí, ¿qué pasaba en el 2004? Este país estaba expirante. Esa es la pura verdad. Leonel fue un hombre que desarrolló con vocación de progreso. Ahí están, sus obras están ahí, nadie se las puede discutir. Pero además Leonel es un hombre, como yo he dicho muchas veces, un hombre sin púas vengativas. No es un hombre con odios gratuitos con nadie. Es un hombre que conoce las palabras, sabe hablar. Es un hombre de prudente. No es un hombre de levantar la voz. No tiene la voz áspera del que manda, como yo he dicho tantas veces aquí. Es decir, califica en esos espacios donde todavía, si hay hombre de Estado en este país, el único que yo digo que califica en eso se llama Leonel Fernández. ¿Quién le puede regatear en temas a Leonel Fernández, por ejemplo, de asuntos globales? ¿Quién puede rebatirle a Leonel Fernández en esa materia? Su visión globalista de los problemas del mundo. ¿Quién, repito, está en esa categoría? Son muy pocos. Entonces uno tiene que reconocerle eso. Leonel Fernández es el único de todos los candidatos que van a participar en estas elecciones que reúne esas condiciones. Claro, no necesariamente usted tiene que reunir todas esas condiciones porque son la excepcionalidad eficaz, como yo estoy llamando. Ahora, el Estado Dominicano no puede seguir recibiendo hombres para el Estado en vez de recibir hombres de Estado, porque tenemos que formarnos. Todos estos jóvenes que están ahí, he dicho yo, no resisten una auditoría. Y si usted no resiste una auditoría, usted no va a aspirar a ser un hombre del Estado, porque es que el hombre de Estado está por encima de toda esa nimiedad de andarse buscando pesitos. Yo recuerdo, señores, a Balaguer haciendo campaña aquí. Tenían que prestarle las cosas porque no tenía. Los amigos tenían que ayudarle a prestarle vehículos. Entonces, eso es muy delicado. La política aquí se ha dañado por eso mismo, porque estos hombres y mujeres no se quieren formar. Y creen que usted manejar un cargo público y comenzar a hablar y decir y amenazar desde ese cargo y decir que vamos a trabajar por allí, por aquí. Eso no es un hombre de Estado. Usted no se va a formar, como usted tiene que ser un hombre estudioso, calculador, sereno, con vocación de progreso, visión global de los problemas. Usted tiene que ser eficaz, que si le entregan un país arruinado, usted no se eche para atrás y que al contrario diga que lo va a llevar al mejor stand o al mejor sitio.
pero estamos viendo aquí a verdaderas caricaturas que están aspirando. Yo leí unas declaraciones de Danilo Medina. Dice Danilo Medina, en San Cristóbal creo, que el pueblo se equivocó, que el pueblo votó sin saber que estaba despreciando algo mejor o lo mejor que era el PLD. Y que el PLD va a volver al poder porque el pueblo sabe que se equivocó y ellos lo hicieron muy bien. Pero, ¿quién fue el culpable de ese danilicidio, como se dice, que pasó el PLD? ¿Fueron ustedes? ¿Usted mismo? Porque usted fue la persona que no quiso entender el proceso y lo que quiso fue convertirse en un dictador, romper todo lo práctico, no lo práctico, sino romper el programa, porque eso estaba programado. Pero el resentimiento, la envidia, la mediocridad, todo ese veneno acumulado en su pecho, y lo que hizo fue escupirlo sobre su adversario a lo interno, que fue un adversario que él lo convirtió en adversario, porque Leonel Fernández lo que hizo fue ayudarlo para que fuera presidente. Entonces trajo la división de ese partido y eso fue lo que trajo la desgracia al PLD. Ese es el danilicidio del PLD. Ahora, cuando el expresidente Medina expresó que el pueblo se equivocó porque sacó al PLD, decidió votar por el PRM. No, el PRM era consciente que había una situación de división planteada, como la hay ahora. Si el PRM se aloca y se dividen, saben que van para afuera, que salen más fácil, así salen más fácil que sacarlos unidos. En el PLD no quisieron, el señor Danilo Medina no quiso entender esa situación y prefirió jugar al poder, que el poder lo puede todo, que el poder corrompido, ya que él tenía allí, podía mantenerlo en el poder, aún buscando a un refractario, como fue el caso de Gonzalo Castillo. Se le importó y ahora se queja que el pueblo se equivocó. Pero ¿cuál PLD? ¿A cuál PLD que se refiere Danilo Medina? Porque hay 3 PLD. Después de la pausa vamos a ver cuáles son los 3 PLD. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia,
que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bien, el señor Danilo Medina, repito, ha señalado que el pueblo se equivocó, que despidió al PLD del poder para votar por el PRM, cuando todo el mundo sabe el danilicidio que le creó, ese paso por el poder al PLD, que fue el PLD de él, de Danilo Medina. Pero lo que le debe el pueblo son 3 PLD. El PLD de Juan Bosch, el PLD de Leonel Fernández y su PLD. El gobierno que se ejerció en este país del PLD, lo recuerda el pueblo dominicano, es verdad, pero recuerda a uno con más respeto que otro. No es un PLD, el PLD es la organización política, pero es un órgano jurídico allí, pero no es físico, el órgano físico de la persona que dirige el Estado en el momento. Entonces, ese PLD de Leonel Fernández nunca tuvo una vocación cesárea como el señor Danilo Medina, con expresiones cesáreas y con vocación cesárea, porque fue un hombre que quiso eternizarse en el poder, sobre la vía de violar sus propias reglas y las reglas y las normas de la Constitución. Pero Juan Bosch no era hombre de eso, aunque Juan Bosch era un hombre, un liderazgo, con una amplitud y con una conceptualización tan amplia de temas globales y nacionales, porque Juan Bosch cumplía con todas esas características. Tal vez no tenía el pragmatismo o aquellas habilidades zorruna de un Balaguer, qué sé yo, que Balaguer enfrentó tantas cosas difíciles desde el poder, y entonces él estaba preparado para ese proceso de recuperación nacional y su personalidad encajaba en esa excepcionalidad y esa eficacia y llevar procesos como el que se llevó aquí a partir del 66, de progreso y de recuperación de la nación. Vamos a estar claros. Y aquí no pasó lo mismo que el 2004, desde luego, pero el país estaba muy mal cuando Leonel Fernández también tomó ese proceso de recuperación nacional y salió muy bien del proceso. Y el propio Danilo Medina continuó con el proceso, pero se desvió y terminó siendo funesto para su propia causa y la causa de su propio partido, que hoy luce en una condición verdaderamente penosa, producto de escupir ese veneno guardado ahí, resentido, y guardó ese veneno para última hora y lo escupió sobre un hombre, como hemos dicho aquí, de Leonel Fernández, un hombre que no tiene vocación cesárea, aunque tenga ambiciones de poder. Pero eso es normal en un ser humano, siempre y cuando usted no altere los métodos para accesar al poder en forma cesárea. Un hombre de hablar suave, Leonel Fernández, sin púas vengativas, hemos dicho, de palabras suaves, y conoce las palabras, entonces tiene sus condiciones. La historia ha sido así. Yo he citado muchas veces a Teddy Roosevelt, porque Teddy Roosevelt fue un hombre en Estados Unidos, un hombre con muchísimas habilidades y cualidades, porque era vaquero, era un humanista, era un tipo un guerrero, era un intelectual, era escritor,
tenía todas las cualidades y fue un hombre con visión de Estado y conceptualizaba sobre temas globales. Y yo he citado muchas veces aquí que en 1907 u 8, por ahí, antes de cerrar su mandato, se habló de crear la Liga de Naciones, lo que hoy es las Naciones Unidas, que hay que ver todo, fíjense todas las dificultades, y eso ya no sirve para nada las Naciones Unidas. Para muy poco sirve la ONU ya, porque no sirve ni siquiera para organizar una fuerza para tranquilizar a Haití. Y Teddy Roosevelt decía, yo creo y apoyo la seguridad colectiva, sin esperar mucho de ella. Óigase bien, y eso lo dijo ese señor en 1908. Estamos hablando de 117 años después, se cumple lo que decía Teddy Roosevelt. Eso se llama visualizar el futuro, visión de futuro, visión para, o capacidad para conceptualizar de esos temas. Entonces, esos son los hombres de Estado, pero los pueblos necesitan hombres que lo dirijan con esas condiciones, no es hombres para el Estado, repito. Entonces yo creo que aquí hay gente que le está faltando como el respeto a la presidencia de la República y habrá que ponerle algunos frenos, pienso yo, porque las cosas no se pueden tomar como a la cañona. Bueno, ya el tiempo se me acabó. Quería hablar sobre la titulación. El presidente sigue titulando, pero ya veo que hay periódicos que editorializan por ignorancia, porque no conocen lo que yo he señalado muchas veces aquí, lo que son las probanzas. Usted tiene una ley que se llama la ley 145 para el caso de las parcelas agrarias. Y usted no puede entregar título definitivo si no han evaluado las probanzas, el comportamiento de ese parcelero, como yo tantas veces he señalado aquí. Entonces, esa política se está viendo como populismo de Estado. Eso no es más que una política para movilizar o un catalizador o un movimiento de votantes, arrimar votantes. Porque yo he dicho muchas veces, señores, ¿cómo le vamos a dar un solar a una gente que lo invade, un terreno del Estado? Y al que compre el terreno del Estado, entonces no le dan el título definitivo. Es un contrasentido, yo no entiendo. Entonces hay periódicos que editorializan, como vi el caso de Diario Libre hoy, que editorializa sobre las bondades y de que le facilita el crédito al propietario porque le vende o le dan préstamo hipotecario por ahí. Claro que sí, pero eso no debe ser la política de Estado. Eso es populismo de Estado. Y como yo he dicho otra vez aquí, el mecenazgo o el mecenatismo siempre crea altos sentimientos, altos valores, altos apoyos a quien lo ejecuta. Esa es la pura verdad. Bien, gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol y Comenzando la Noche.